Hola a todos, bienvenidos a esta parte de que vamos a empezar con uno de los estudios, herramienta para los epidemiólogos aplicados más básica, ¿no? El estudio de casos y contactos. Este estudio pertenece a los estudios cuasi experimentales, son intervenciones comunitarias también conocidas, y por definición nosotros hablamos en este tipo de estudios que se realizan cuando hay una exposición. Obviamente tiene que estar una población expuesta. Hay una respuesta por parte nuestra, nosotros somos los que vamos a dar la respuesta. Esta respuesta es en realidad nuestra posible explicación al evento que lo está provocando, es decir, es nuestra hipótesis de trabajo con la que vamos a trabajar. Es decir, en otras palabras, nosotros si asumimos que, por ejemplo, estamos viendo un padecimiento de transmisión por gotas o aérea, vamos a hacer las actividades requeridas que confirmasen que al interrumpir las cadenas de este tipo, controláramos el evento. Esto, a diferencia de lo que algunas posiciones de la epidemiología tienen, para nosotros en la práctica es la comprobación de una hipótesis. Y obviamente también estos estudios se definen porque no hay aleatorización. Nosotros no aleatorizamos en ese sentido, en el sentido más estricto, ¿no? Conjunto con los estudios de casos y contactos, otro de los estudios más importantes que tenemos como parte de nuestras herramientas es el estudio de brote, y es digamos que el pilar sobre el que hacemos el contraste. Por ejemplo, en este caso vamos a hacerlo del estudio de casos y contactos. En el estudio de brote, por ejemplo, nosotros partimos de una persona de un caso índice o con donde se presenta, que nos dice que hay un evento en salud. De la determinación de este caso, nosotros miramos hacia atrás o buscamos hacia atrás con varias herramientas para controlar esta fuente y evitar que ésta siga propagando o generando padecimientos o pacientes. Y damos intervenciones para evitar la presentación de casos. Es decir, nosotros hablamos, en el caso del estudio de brote, de un estudio ambispectivo. Es decir, nosotros hacemos una investigación hacia atrás y tenemos también trabajo hacia adelante. Muy importante en muchos tipos de padecimientos, sobre todo en aquellos de infección aguda. Pero bueno, en el estudio de brote también se abordan otro tipo de estudios. La salud pública tiene una serie de brazos que permiten evaluar, conocer e intervenir en la comunidad para mantener su salud. Debemos recordar que la epidemiología aplicada se construye bajo la idea de que debemos de estar probando nuestras hipótesis. En el caso de los estudios de brote, nosotros hacemos una serie de intervenciones que nos permiten ir determinando ya sea cadenas de transmisión, factores de riesgo, etcétera, que nos permitan controlar el brote. Sin embargo, no siempre es posible hacerlo de esta manera. Los estudios de brote están diseñados prácticamente para hacerlo ya sea en localidades, en poblaciones específicas como los hospitales, etcétera, en internados, en escuelas, etcétera. Pero debemos de considerar que nosotros estamos haciendo una intervención en tiempo, lugar y persona. De manera intuitiva, nosotros podríamos decir que en aquellos lugares donde, ya sea por su extensión, por su cantidad de gente, por la conformación social, etcétera,
no podamos tener acceso directo a toda la población o en el tiempo suficientemente corto para evitar que se presenten o se cumplan los periodos mínimos de incubación para la presentación de casos, utilizamos otra herramienta. Esta herramienta es el estudio de casos y contactos. En el estudio de casos y contactos, a diferencia del estudio de brote, nuestro caso, el caso del que partimos, del que conocemos, del que sabemos, se vuelve para nosotros nuestro caso índice como nuestro caso primario. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a investigar hacia atrás, necesariamente me refiero, la fuente, sino vamos a asumir a esta como la fuente. Es decir, nosotros vamos a empezar a controlar de aquí hacia adelante. Por esta razón es que nosotros asumimos a este estudio, el estudio de casos y contactos, como el estudio preventivo por excelencia. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a empezar a trabajar de aquí adelante, puesto que no pudimos tener control hacia atrás. No lo pudimos tener que nosotros vemos en la presentación de un caso. El estudio de casos y contactos generalmente es aplicado haciendo énfasis en intervenciones no farmacológicas. Generalmente cuando no tenemos o una vacuna o no tenemos un medicamento con el cual empezar a intervenir, nosotros utilizamos como una de nuestras mejores herramientas. Se utiliza en poblaciones de gran tamaño o con límites difíciles de identificar, por lo que la población en riesgo aquí es la existente en lo que vamos a determinar como las redes, entre paréntesis podemos decir que son de contagio, que construimos como parte de la misma intervención, ya que esto nos permite ser eficientes en la atención de la población y poder realizar así las intervenciones de los tiempos máximos de incubación. Ambos estudios pueden ser complementarios. Estudios de brotes hospitalarios, por ejemplo, en algunas ocasiones egresan a las poblaciones derechohabientes, este es un ejemplo, pero tienen una instrucción distinta, ¿no? O sea, trabajamos en el estudio de brote dentro del hospital y una vez que se ha salido a comunidad, sobre todo en cierto tipo de comunidades, utilizamos estudios de casos y contacto donde la población que construimos es las redes de contagios. Es posible que sea esta una de las primeras veces que tenemos contacto con este concepto que se llama red de contagios. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de casos y contactos? El primero, obvio, es prevenir una red nueva de casos y de contagios. Y el segundo, pues, es controlarla, ¿no? De forma temprana sería más importante. Recordemos que nosotros hacemos dentro este trabajo y este abordaje dentro de un modelo que se llama historia natural de la enfermedad, el modelo de Leber y Clark, ya muy conocido en medicina, que asume 3 periodos. Un periodo prepatogénico, en el que se encuentran generalmente las personas susceptibles. Un periodo patogénico, que puede ser, nosotros lo identificamos generalmente como sintomático o clínico, pero que puede ser muy importantemente asintomático o subclínico. Es decir, en las personas no se sienten enfermas y sin embargo pueden estar infectando a otras personas. Y un periodo de recuperación. En el periodo de recuperación tenemos que asumir también que puede haber, tanto como la mejoría de un paciente, su curación o en algunos de los casos pues es su muerte. A diferencia del estudio de brote, que generalmente se divide en 4 componentes, el estudio de casos y contactos se divide en 5 fases. En la primera fase se identifica un caso. Una vez que se nos es notificado, esta es una fase de conocimiento. Hay una siguiente fase
que es una fase de la identificación de los casos y sus contactos, donde confirmamos el caso, buscamos los casos y contactos en el entorno inmediato, de acuerdo a la definición operacional del caso. Una tercera fase, que es la construcción de la red, es muy importante. Para nosotros se va a volver nuestro universo verdadero, donde se hace el bloqueo de los contactos primarios del caso y el aviso del periodo de bloqueo. Se dan acciones de promoción a la salud cara a cara y se instruye a los casos sobre signos y síntomas de alarma. La siguiente fase es la fase de trabajo operativa verdadera, la más pesada, que es el seguimiento de casos y contactos. Aquí es donde se hacen las visitas y seguimientos, pueden ser también contactos telefónicos, donde se están determinando, tomando muestras a las personas que se han convertido en sintomáticos y donde se amplían, en caso de ser necesario, los bloqueos a las personas. Nos vamos a ir viendo qué significa. Y finalmente el alta que se le da, ¿no? Para dar paso a un periodo final, que es el periodo de resolución. Ok, vamos a dejar hasta aquí este primer momento para poder revisar el siguiente componente. Quisiera que iniciáramos de un concepto básico de la epidemiología en general. Lo que están viendo ustedes es una distribución aleatoria de una serie de casos. Pero aquí hay una singularidad. Para que nosotros pudiéramos hacer una distribución aleatoria de casos en una zona geográfica, tuvimos que utilizar un programa, un software, que nos permitiera poner aleatoriamente un número de puntos. ¿Por qué? Porque esto no se da en la realidad. Quisiera hacer el comentario, esto es una premisa básica para todo epidemiólogo, y es que la enfermedad no se distribuye aleatoriamente. Recalco, porque esto es base para entender el estudio de casos y contactos y la generación de redes. La enfermedad no se presenta de manera aleatoria. La enfermedad se presenta por conglomerados. Clústeres les dicen, también son conocidos. De hecho, hay software específico para el análisis de estos clústeres. ¿Por qué? Bueno, lo que están viendo es un ejemplo de un padecimiento que se transmitió de una persona que trabajaba en un lugar de diversión y fue expandiéndose, o por el contacto que iba teniendo en diferentes redes, fue expandiéndose a otra serie de individuos. Sin embargo, nosotros notamos aquí una característica singular en este individuo, y es sus contactos, ¿no? Es decir, lo que nosotros observamos es que pasa algo muy curioso. Nosotros asumimos que una persona puede tener un contacto infinito, un número de contactos infinitos. Esto no es cierto. Quisiera hacer énfasis en esto. Ok, ¿qué estamos viendo en este momento? Lo que estamos viendo, esta es una red de contactos verdadera. Fueron mis vecinos durante mucho tiempo. Y lo que estamos viendo es una familia, padre, madre, 2 hijos, que tenían contacto verdadero con quienes se platican, con quienes hablan, a quienes frecuentan, con 2 de sus vecinos. Estos eran 2 personas mayores, y estos a su vez tenían contacto con otra familia. Era una familia de un hijo de estas 2 personas. Vivían en 2 apartamentos diferentes, eran en el mismo domicilio, pero 2 apartamentos distintos. Aquí había unos niños. Estos niños, a su vez, eran contacto con los hijos de estos 2. Y estos, a su vez, una de esas personas tenía contacto con otras 2 personas, sus padres de ellos. En este caso, lo que vemos es una red directa. Sin embargo, uno de ellos trabajaba en un hospital
pusimos un nombrecito por aquí arriba para no identificar el hospital, no era necesario, aunque si alguien conoce el norte de la Ciudad de México sabrá a dónde me estoy refiriendo. Trabajaba en un laboratorio, donde tenía contacto con 3 personas. ¿Quiere decir esto que no tienen contacto con más personas? La respuesta es no. Obviamente, estas personas, esta persona que trabaja en el laboratorio, posiblemente veía o saludaba al policía a la entrada, etc., pero no tenía un contacto directo, no convivía con él, no estaba a tiempo frente a él, etc. Es decir, no es un contacto efectivo. Otro concepto que iremos viendo más adelante. Es importante, nos vamos a quedar hasta aquí, en este momento, es importante que conceptualicemos esto de manera inicial, tanto para este tipo de estudios como para otros conceptos de la epidemiología aplicada. Las redes. ¿Quiénes son nuestros contactos? Nuestros contactos no son infinitos. Y el segundo concepto, mejor dicho, el concepto más importante para nosotros, el padecimiento o los padecimientos no se distribuyen de forma aleatoria. De hecho, nosotros utilizamos muchas veces el concepto de factor de riesgo, el cual iremos viendo más adelante. Ok, vamos a dejar hasta aquí este momento, hacemos la revisión en clase y continuamos con el siguiente video.